Tiene la palabra. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación y me parece importante que se hagan este tipo de conversatorios, actividades, ¿no? Bueno, me han pedido que yo haga una exposición sobre el Año Nuevo Aymara desde la antropología. Mi exposición la voy a desarrollar en 3 partes. En la primera voy a hablar sobre el contexto de la antropología. En la segunda voy a aclarar qué significa la antropología para el trabajo que estamos desarrollando como antropólogos. Y en la tercera parte vamos a hablar justamente cómo desde la antropología que estamos desarrollando se está comprendiendo esto del Año Nuevo Aymara. Inicialmente es importante aclarar que la antropología se ocupa de desentrañar los diferentes modos de ser humano, ¿ya? Como construcción cultural. En el planeta se han producido diferentes modos de ser humano y cada uno de estos ha desarrollado un proyecto civilizatorio, ¿no? Entonces, la antropología no es el estudio del hombre, ¿no? La antropología tiene que ver con la comprensión de los modos de ser humano. Ahora, ¿qué significa un modo de ser humano? Habíamos dicho que tiene que ver con los proyectos políticos que se han desarrollado en el planeta y han desarrollado proyectos civilizatorios desde estos horizontes políticos, ¿no? Y esto tiene que ver con formas particulares de administración de la vida del ser humano. Cada proyecto civilizatorio ha desarrollado una forma de administración de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, esa forma de ser humano va a depender de cómo se ha ido administrando esa forma de ser humano. Ahora, la historia de la humanidad nos marca 2 grandes momentos de transformaciones. La primera se da con el Neolítico, donde se transita de una forma de vida de cazadores y recolectores, es decir, en todo el planeta los seres humanos éramos cazadores y recolectores. Y se da una gran transformación, se descubre la agricultura. Esto tiene que ver con la transformación de una administración de la vida, ¿no? Hay una gran segunda transformación de la vida, que es el tránsito de un mundo desarrollado desde la agricultura hacia un otro mundo desarrollado desde la industria. ¿Ya? Estos 2 grandes acontecimientos marcan una forma de transición en la forma de vida en el planeta. ¿Qué significa esto? Cuando se da el descubrimiento de la agricultura y además se da el pastoreo junto con esto, el planeta vive organizado en diferentes sistemas.
eh, interconectados, ¿ya? Son diferentes sistemas civilizatorios con proyectos civilizatorios. Pero ¿qué pasa con la gran transformación de eh, cuando surge la industria? Lo que posteriormente se va a conocer como la revolución industrial. El mundo transita de estar organizado en diferentes sistemas interconectados a volverse un solo sistema mundo. ¿Ya? Aquí se da también un modo de transición. Esto tiene que ver, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Porque esto tiene que ver con el tema central de este conversatorio, ¿no? Y cuando el planeta está organizado a partir de diferentes sistemas interconectados, la administración de la vida se desarrolla de manera holística. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier sociedad están los grupos que viven la vida, viven, ¿no? Se preocupan en lo cotidiano de vivir. O sea, hoy día qué vamos a comer y dónde vamos a dormir, etcétera, etcétera. Sin embargo, en todas las sociedades siempre han habido liderazgos, ¿no? En este tiempo, en el tiempo en el que se desarrolla el proceso de descubrimiento y desarrollo de la agricultura, donde los Andes es una de las civilizaciones más importantes porque se desarrollan grandes adelantos en la domesticación de plantas y animales, en todo el mundo los líderes desarrollan la administración de la vida a partir de pensar la organización de la vida y administrar la vida. O sea, la organización y el pensar la organización no está separado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los líderes políticos, al mismo tiempo que son líderes políticos, son sabios, son científicos, son amautas, son tlamantines, pero al mismo tiempo son gobernadores, están desarrollando una serie de actividades al mismo tiempo, ¿no? Cuando se da el tránsito a partir de la industria y a partir del surgimiento de la modernidad, con Descartes, con el ego cogito ergo sum y su pienso luego existo, esto se separa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los que gobiernan, gobiernan y los que piensan, piensan. O sea, los que gobiernan son aquellos que detentan el poder, que van a recurrir a ciertos asesores que van a ser los que van a pensar el conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento empieza a perder jerarquía, ¿no? Y lamentablemente a partir de fines del siglo XX, cuando empieza, porque actualmente estamos viviendo un tránsito hacia una nueva época, ¿no es cierto? Ya no solo están los que viven la vida, los que administran la vida, los que piensan la vida, sino también están los que acumulan riqueza con la vida. Y estamos viviendo un tiempo en el que, por ejemplo, ¿quién es Donald Trump? Que ha sido el presidente del país más poderoso, todavía más poderoso del mundo. Donald Trump no es un pensador, no es un productor de conocimiento, tampoco es un administrador de la vida. Donald Trump es un comerciante y él se ha ocupado de gobernar el país todavía más poderoso del mundo. ¿Para qué? Para acumular riqueza, ¿no? Bien, ese es el contexto desde el origen hasta nuestros días en el que se tiene y se ha pensado un tipo de antropología. Ahora, en ese contexto, con Descartes, surge la ciencia.
y la ciencia se sitúa por encima de la filosofía, ¿ya? Actualmente estas dos formas de producir conocimiento se las discute como humanidades y ciencias sociales. La antropología va a nacer desde lo que se ha llamado ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias sociales delimitan y estandarizan las formas de buscar conocimiento, ¿no? Y se cierran a otras nuevas posibilidades de conocimiento. ¿Por qué? Va a decir, el físico trabaja con el movimiento, el espacio y el tiempo, pero no reflexiona el espacio, el tiempo y el movimiento. Para el físico, el espacio, el tiempo y el movimiento son algo dado, no cambia, ¿no? Por eso, cuando hay un gran cambio en el modo de vivir el tiempo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nosotros pensamos el tiempo en minutos, segundos, horas, días, meses, años. Además que transitan linealmente, ¿no? ¿Qué pasa haciendo una hipótesis cuando se inventa la máquina de viajar en el tiempo? Todo esto de minutos, segundos, linealmente y que se avanza hacia el futuro, se rompe, ¿no? O sea, para fabricar una máquina del tiempo hay que romper la forma de pensar el tiempo. Y eso no hacen los científicos, eso hacen los filósofos, ¿no? Entonces, la filosofía, ¿no?, que está más cercana a las humanidades, es la que alimenta la antropología que yo estoy desarrollando, ¿no? ¿Por qué? Porque desde las humanidades uno puede pensar y repensar las formas de buscar conocimiento, ¿no? Y desde las humanidades uno se puede abrir a lo nuevo, ¿no? Y uno puede producir conocimiento haciendo epistemología. Mientras que las ciencias sociales solo van a reflejar fenómenos, solo van a reflejar procesos haciendo descripciones, ¿no? Entonces, una ciencia social se va a ocupar de clasificar a los que viven la vida, ¿no? Quienes viven la vida van a vivir una forma de vida desde ciertas referencias de la cultura dominante, como lo hacemos ahora, ¿no? Y como se lo ha hecho antes. Siempre ha habido y siempre va a haber una cultura dominante a la cual nos sometemos, ¿no es cierto? Hoy día estamos discutiendo por qué el solsticio de Aymara, por qué Año Nuevo Aymara, los aymaras y que la Amazonía, ¿por qué no la Amazonía, etcétera? ¿Y qué pasa con el Inti Raymi? ¿Y qué pasa con Halloween? ¿Y qué pasa con el carnaval? ¿Qué es el carnaval? Todos hacemos carnaval sin ponernos a pensar qué es el carnaval. ¿Tiene sentido un carnaval donde las fiestas de cosecha son fundamentales y las fiestas de cosecha son carnaval? No, pero no pensamos en eso, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora se está cuestionando el Año Nuevo Aymara, bla, bla, bla? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? ¿O por qué se está imponiendo el Año Nuevo Aymara? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? Hay que realizar el ejercicio de pensar, ¿no? O sea, hay que dejar de vivir la vida de la manera en que nos dicen que vivamos la vida. Y hay que pensar en cómo podemos vivir una vida en equilibrio y de manera ética con el contexto que tenemos enfrente y alrededor de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, una antropología que está
que ha sido parte de las ciencias sociales, ha producido una clasificación de la humanidad en términos de salvaje, bárbaro, civilizado, ¿no? Esa misma antropología que ha sido pensada en términos de ciencias sociales, luego ha superado eso, pero nos ha dejado la idea de mundo subdesarrollado y mundo desarrollado. Esa misma antropología se ha repensado, ¿no? Y nos ha empezado a hablar de tercer mundo y primer mundo. Y esa misma antropología, ¿no es cierto?, nos habla de centro y periferia, ¿no? Y eso es algo dado, eso es algo que tenemos que asumir. Nosotros, los pobrecitos del tercer mundo, nosotros, los pobrecitos de la periferia, nosotros, etcétera, 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 que tenemos que leer autores del norte, que tenemos que asumir las ciencias del norte, ¿no es cierto?, que tenemos que construir puentes, carreteras y represas con la ciencia del norte, ¿no es cierto? O sea, porque, bien, no vamos a entrar a hablar más de eso. Mientras que una antropología que piensa y se piensa al mismo tiempo como antropología, se va a ocupar, por una parte, de los que viven la vida, de los que administran la vida, de los que piensan la vida y de los que acumulan riqueza con la vida. Todo eso va a pensar esta antropología. No solamente la antropología que se ocupa de los pobres, la antropología que se ocupa de los indígenas, la antropología que se ocupa de los campesinos, y la antropología no se ocupa de la corrupción del parlamento, y hay una antropología que no se ocupa de la corrupción del gobierno, y hay una antropología que no se ocupa de la corrupción de las universidades, y hay una antropología, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Solo de los indiecitos que están en las comunidades. Pues no, hay otra antropología y hay otras antropologías que se están construyendo para entender de otro modo los procesos sociales, ¿no? Es una antropología que desde la epistemología piensa los modos de pensar la antropología, ¿ya? Y ahí es donde yo estoy trabajando. Y desde este trabajo hemos instalado ya hace algún tiempo un nuevo concepto de cultura, que la asumimos como un campo de disputa de representaciones y prácticas culturales. Entonces, a partir de esta antropología, ya podemos decir que si la cultura, para empezar, no son los carcas y los caporales, ¿no ve? La cultura boliviana son los carcas y los caporales, y la diablada y la morenada, listo, ¿no? No son los feminicidios la cultura, ¿no? Sin embargo, sobre todo son los feminicidios la cultura. Pero más allá de eso, la cultura, nosotros la vamos a entender, como ya dije, en un campo, como un campo de disputa de prácticas, de representaciones y prácticas culturales. Bien. Y en ese campo de disputa, ahora sí, podemos entrar a hablar de qué es el solsticio aymara o el año nuevo aymara. ¿Okay? Y vamos a tomar elementos de distintas subdisciplinas, si ustedes quieren, ¿no? Para hablar de algo, un antropólogo tiene que hacer investigación. Yo no he hecho investigación sobre el año nuevo aymara o el solsticio aymara, ¿no? Porque el solsticio no es aymara, el solsticio es en todo el hemisferio sur. El solsticio es un fenómeno físico, astronómico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un posicionamiento específico de la relación Sol y el planeta Tierra, ¿no? Y eso no es aymara, ¿ya? Eso es
del sur, porque en el norte no es, no es invierno, es verano, ¿no es cierto? Entonces ahorita en el norte es solsticio de verano, pero el solsticio de invierno no es Aymara. El solsticio de invierno es un momento estelar, digamos así, nombrado como solsticio por la ciencia eh, moderna, ¿ya? Sin embargo, ese fenómeno astronómico ya fue detectado mucho antes que surja la ciencia moderna. Y para corroborar esto, vamos a ver algunos datos. Como les decía, yo no he hecho investigación sobre el tema específicamente, pero algunas investigaciones que he hecho se han cruzado con algunos datos y algo de eso les voy a mostrar. Por ejemplo, para que podamos entender qué es en términos de constelaciones, de astros, de planetas, de la relación planeta-Tierra-Sol, el solsticio de invierno. El solsticio de invierno básicamente es un posicionamiento del Sol en relación al momento en el que se ubica el planeta en su ciclo de rotación, ¿no? En realidad es la Tierra la que se está moviendo, porque la Tierra se mueve en torno al Sol. No voy a hablar mucho de esto porque yo no soy astrónomo y no sé explicarles cómo se da esto. Lo que sí vamos a hacer es, vamos a ver qué es, fíjense aquí, hay una, lo que quiero que quede claro, en ambas diapositivas hay una coincidencia de 23,45 grados del centro hacia un costado, vamos a poner aquí el punterito, o sea, del centro hacia un costado hay 23,45 grados, del centro hacia un costado hay 23,45 grados, ¿no es cierto? Lo mismo aquí, pero eso es en la línea del Ecuador. Cuando estamos en Bolivia, esto varía un poco. ¿Cuánto? No sé, no tengo datos de aquello. Pero igual todos sabemos que el Sol se mueve, aunque en realidad es la Tierra la que se mueve, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta nosotros para entender no tanto el problema astronómico, sino el tema astronómico, sino el tema de movimiento de estos astros, ¿no? Lo concreto, hoy, perdón, el 21 de junio es el solsticio de invierno y el sol va a salir por este lugar. ¿A cuánto era? A 23,45 grados. Algo variará para el caso de Bolivia, ¿no? Pero mantengamos 23,45 grados, ¿no? ¿En relación a qué? En relación al punto central en el que se desarrollan los... Ah, aquí hay un error. Lo voy a corregir ahora mismo. Es un error. Esto es equinoccio. Y esto es equinoccio. Ya. Entonces, decía, en relación al punto central en el que se dan los equinoccios de otoño, el 20 de marzo, y el equinoccio de primavera, el 22 de septiembre. Es decir, estamos en el 21 de julio, vamos a estar en el 21 de junio, ¿no? Es el día en el que el sol se va al punto más extremo del lado norte, digamos, ¿no? Y a partir del 22 empieza su retorno, ¿ya? Y para el 20 de marzo está en el punto medio. Pasa el 20 de marzo y empieza otra vez, o sea, continúa su desplazamiento hasta el 21 de diciembre al punto máximo del lado sur, ¿no? Y a partir del 21 de diciembre va a volver al equinoccio de otoño en este caso. Al venir de aquí es primavera y al venir de este lado es otoño. Bien. Ustedes pueden marcar eso en sus casas, en sus ventanas. Se mueve el sol, ¿no es cierto? Pero en realidad es la Tierra la que se está moviendo, ¿no? Bien.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las culturas de los Andes? Muchísimo. ¿Por qué? Porque les hablaba del Neolítico. El Neolítico funda un desarrollo distinto al anterior, con la creación y el descubrimiento de la agricultura y el pastoreo. Y la agricultura necesita conocer los cambios del tiempo, pero ya no hablando de tiempo en minutos y segundos, sino hablando de temperaturas, de humedades y de posibilidades de reproducción de alimentos en la tierra, cuando llueve, cuando no llueve, cuando va a ser calor, cuando va a ser frío. Y ahí, por ejemplo, hacer charque, hacer chuño, tiene que ver mucho con estos conocimientos. Cuando sembramos papa, cuando hacemos barbecho, cuando cosechamos, tiene que ver mucho con el manejo del sol, ¿no? Y del tiempo. Entonces, pero no solo se ha usado para la agricultura. Por ejemplo, en Tiwanaku, fíjense, este es el templo de Calasasaya. Aquí está el monolito Ponce, aquí está el monolito Fraile, aquí está el monolito Barbado en el templete semisubterráneo. Y aquí está la Puerta del Sol para los que han ido a Tiwanaku, para los que han ido, pues así es. Los que han ido ya se acordarán. Y aquí hay un portón, hay una gran puerta que yo no hago arqueología, no leo mucho de arqueología y no estoy actualizado en la arqueología. La arqueología se va actualizando rápido. Entonces yo les voy a hablar, entre comillas, en nombres que hasta hace mucho, hace 30, 20 años por lo menos, que yo manejaba y leía. Después he dejado de leer arqueología y de estar conectado con la arqueología. En ese tiempo, les digo, aquí está la Puerta del Sol, llamada la Puerta del Sol. Pero hay muchas dudas de que sea Puerta del Sol, ¿no? Pero se conoce con ese nombre, como algo dado. Las investigaciones todavía no nos dicen de qué se trata. Hay mucho todavía por decir. Y aquí hay una gran puerta que ahorita la vamos a ver en detalle, que se la conocía en ese tiempo como la Puerta de la Luna. Y claro, y ahí me entraban mis dudas porque aquí está el templete semisubterráneo de Calasasaya. Perdón, esto no es Calasasaya, el templete semisubterráneo. Aquí está el monolito Barbado, ¿no? Aquí está una explanada, que hay unas gradas para llegar a la puerta, a la que en ese tiempo, antes, ahora no sé qué nombre se le dará, se conocía como Puerta de la Luna y yo tenía mis dudas. Pero aquí un apunte para, en la cosmovisión de los Andes, se maneja mucho el espacio, ¿no? El espacio de los de abajo, el espacio de los de arriba y el espacio de los vivos. Tiwanaku ya tiene esa configuración. Aquí hay un espacio de arriba para recibir el sol justamente, que es un ser del mundo de arriba. Aquí está un espacio intermedio, que es el mundo de los vivos, y aquí está un espacio conectado con el mundo de abajo, ¿no? Esto es clásico en las culturas en los Andes. Ahí estamos viendo nuevamente el pórtico que se le llamaba la Puerta de la Luna. ¿Por qué estoy mostrando esto? Fíjense, este arco, como veíamos en la imagen anterior, aquí hay toda una construcción de piedra maciza y el orificio de la puerta es pequeño, ¿no? Y además hay una profundidad de varios metros ahí, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Aquí no se alcanza a ver el hueco de la puerta en vano, ¿no? Esto es profundo. Bien. ¿Qué tiene que ver eso? Esta es una vista que la he sacado de Google Earth para mostrar. Aquí está el templo semisubterráneo, aquí está el templete semisubterráneo, este es el templo de Calasasaya, todo esto, ¿no es cierto? Calasasaya quiere decir piedras paradas en nada, ¿no? Y aquí está la llamada Puerta de la Luna, que se llamará así, no sé, o cómo se llamaría antes, eso es mucha especulación, ¿no? Aquí la he reducido, por eso está bien pixeleada, solamente este rectangulito que se ve aquí es la siguiente imagen. ¿Por qué he hecho eso? Porque quería mostrarles este fenómeno que se vive en los solsticios de invierno y verano, ¿no? El sol transita
hasta llegar a un momento que es el último momento, que es el 21 de junio, ¿no? Como veíamos aquí, o sea, este día, el 21 de julio, ese día el sol que está naciendo por el extremo norte se ubica en un lugar que proyecta un leve pero finísimo rayo de luz aquí, finísimo, es un hilo de luz, ¿no? Y claro, eh, hay una serie de rituales. ¿Por qué? Porque el sol, a partir de ese último rayo, tiene que regresar, tiene que retornar a un nuevo ciclo, ¿no? Hasta llegar a este otro lado donde igual proyecta un hilo de luz. Pero ¿cuál es la diferencia entre este solsticio de verano y el solsticio de invierno? En verano hace calor, en invierno hace frío. El sol es muy necesario para la vida. Y hay peligro de que ese pequeño rayo se muera, ¿no? Y claro, tendríamos que hablar más, si hay algún estudiante que ha pasado conmigo clases de antropología de los Andes, va a entender por qué la cosmovisión en los Andes está planteada en un sentido de incompletitud, ¿no es cierto? Los dioses son incompletos, los humanos somos incompletos, la naturaleza es incompleta. Entre las tres entidades nos necesitamos para reproducir la vida. Entonces, ese es el concepto central de la cosmovisión en los Andes. Entonces, aquí el sol, ¿no es cierto?, necesita de los humanos y de la naturaleza para reproducirse. Y claro, esta idea la voy a continuar después. Quiero cerrar el tema de el templete. O casualidad, ¿no es cierto? La proyección de estos rayos coincide con estos puntos. Aquí. Aquí hay unos puntos de arquitectura. ¿De qué estamos hablando aquí entonces? O sea, el solsticio, que no es Aymara, ¿no es cierto? El solsticio en general, o pongamos aquí el Vilcacuti, el nombre que ancestralmente hayan tenido desde el Aymara, desde el Quechua, desde el Puquina, estos fenómenos astronómicos han servido para definir conceptos de arquitectura, ejes de composición, formas constructivas, etcétera, 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 para espacios rituales y también para otro tipo de espacios, no solamente en la cultura tiwanaku, a lo largo y ancho de los Andes, está en el Perú con los nazcas, o sea, todas las culturas que se han dado a lo largo de los Andes, ¿no? Entonces, en términos arqueológicos, tenemos esta información del solsticio de invierno que es valiosísima y es muy importante conocerla, ¿ya? Seguimos. ¿Qué nos dicen las crónicas? Otra fuente, ¿no es cierto? Aquí estamos con Guamán Poma de Ayala y sus dibujos. Vamos a ver solo dos dibujos. El dibujo de diciembre del solsticio de verano, ¿no? Dice Capac Intirain, ¿no? Que es la gran Pascua solemne del sol. Ahí entra la palabra Pascua porque Guamán Poma ya está viviendo en el siglo XVI, luego de casi un siglo de colonización en el área andina. Entonces hay una mezcla de muchas cosas en Huamantoma, ¿no? Pero la fundamental que quiero mostrarles es este otro dibujo, ¿no? Dice junio, Huacaicusco, algo así, ¿no? Huacaicusco, Huacaicusqui. Eh, Viene con el sol, en la fiesta del sol, dice abajo, ¿no?
¿Qué pasaba en junio? En junio se hablaba del fuego negro, nuevo, perdón. Las crónicas nos hablan del fuego nuevo. El Inca, que era el hijo del sol, ¿no es cierto?, tenía que chayar con el sol. Entonces mandaba un emisario para que el sol tome y riegue la vida de la naturaleza, y el Inca tome y riegue su vida y se reproduzca. Al mismo tiempo, tenían todos que apagar los fuegos, porque eran los fuegos viejos, los fuegos antiguos, los fuegos eh, se apagaban y el sol encendía un nuevo fuego que a través del fuego del Inca se tenía que encender a todos los fogones de las comunidades. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿No? Aquí estamos hablando no de un año nuevo, no estamos hablando de un tiempo nuevo. Fíjense, o sea, nosotros hablamos de año nuevo como si fuera un tiempo nuevo, pero cuando hablamos de fuego nuevo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de energía nueva, ¿no es cierto? El fuego es nuevo, o sea, es decir, la energía es nueva, ¿no? Eh, Eso nos dicen las crónicas y eso nos dice la arqueología. Ahora, ¿qué es lo que debería decirnos la realidad actual? Ahí es importante aclarar, ¿no?, que yo no he hecho investigación a profundidad, pero ¿cuándo se dan las primeras celebraciones de Año Nuevo Aymara? No solsticio Aymara, ¿ya? Año Nuevo Aymara. ¿Cuándo se dan? En Tiwanaku, en la década de los 70. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pero en el contexto que hablábamos de esta nueva antropología, o sea, ¿cómo pensamos que estamos pensando el Año Nuevo Aymara, ¿no? ¿En qué contexto político se da esas celebraciones? ¿Cuál era el lugar del indio en 1970? ¿No es cierto? Y claro, ahora, ¿cuál es el lugar del indio? ¿No? ¿Y qué ha pasado desde 1970? ¿Y cuál es el sentido de la celebración de aquel Año Nuevo Aymara desde la década de los 70 hasta incluso haber influido en celebraciones que se dan en Stonehenge en Inglaterra? ¿No es cierto? Ah, entonces, eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con una disputa de representaciones y prácticas culturales. ¿Alguna vez alguien ha cuestionado la celebración de Año Nuevo, el 1 de enero? ¿Y qué estamos celebrando el 1 de enero en Año Nuevo? ¿A quién estamos celebrando? ¿Quién nos ha dicho que hay un nuevo año? ¿Y por qué hay un nuevo año? ¿No es cierto? Ahora, para aclarar más todavía, esta idea de Año Nuevo Aymara es una construcción contemporánea, ya les digo, 1970, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en tiempos antiguos no se pensaba el año nuevo, se pensaba el fuego nuevo, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué significa esto? Significa que más allá de que esta sea una construcción contemporánea, nosotros como académicos, como universitarios, no como personas que viven la vida como les dicen que tienen que vivir la vida, ¿no es cierto? No como eso,
sino como personas que piensan, que razonan, que son universitarios, ¿no es cierto? Pensemos qué significa que se esté difundiendo un ritual del modo en el que se está difundiendo. O tal vez habría que aclarar de los modos en los que se está difundiendo, porque no hay un solo modo. Yo escucho Año Nuevo Andino, Año Nuevo Aymara, Año Nuevo Andino Amazónico, Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño. Esto de lo andino amazónico chaqueño es ya de hace 5 años. Ahora, ¿qué significa que esto llegue a la Amazonía y al Chaco? Ah, significa que hay en esa disputa, en ese campo de disputa de prácticas y representaciones, hay una hegemonía en peligro. ¿Y cuál es esa hegemonía en peligro? Pues la cultura moderna hegemónica, la cosmovisión liberal hegemónica en el mundo, se está sintiendo en peligro, ¿no? Porque hay otra pinche culturita de los indios que ha llegado hasta la Amazonía. Ahora, claro, pobres amazónicos, los andinos los están colonizando, ¿no es cierto? Pero claro, los amazónicos sabrán cómo disputar desde sus propias prácticas y representaciones, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo interviene el gobierno en esta política del año andino amazónico? Hace 5 años, no más, ¿no? O 10. Pero esto no es de hace 10 años, ¿no es cierto? Esto es desde la década de los 70. Fíjense, 50 años que se ha dado una insurgencia de un sistema de representaciones de pensar un ritual como año nuevo. Ahora, una aclaración desde la antropología para esto, porque ese desarrollo como año nuevo es una creación contemporánea. ¿Era realmente año nuevo? No. Normalmente, el año nuevo, vamos a cambiar el concepto. El nuevo ciclo, ¿no es cierto?, empieza después, algunos dicen después de la cosecha, en algunas culturas, ¿no? ¿Y cuándo es la cosecha? Las últimas cosechas más o menos son en abril, tal vez mayo. Entonces, para algunos, el nuevo ciclo empezaba ¿cuándo? El 3 de mayo. No nos olvidemos que el 3 de mayo es una fecha fundamental en los Andes. Eso implica otro conversatorio, ¿cierto? Otros dicen, ¿no?, que el nuevo ciclo empieza después del invierno, ¿no? Después del invierno con la primavera, ¿no? Y con las primeras cosechas en octubre, perdón, con las primeras siembras en octubre, ¿no?, de papa, porque la papa es el alimento que tenemos que tener en la cabeza para entender el ciclo en los Andes, ¿no? Entonces, ¿será que era el año nuevo, el 21 de junio es año nuevo? No. Ahora, ¿por qué se dice año nuevo andino, aymara, amazónico? ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad política. Y cuando digo política no me refiero a partido político, me refiero a proyecto político, no en disputa del gobierno boliviano, sino en disputa de, digamos, la reproducción de la vida desde un proyecto civilizatorio alternativo al de la modernidad, ¿no? Entonces, no quiero cansarlos, yo me quedaría aquí. Para todos aquellos que van a ir a celebrar algo, yo les aconsejo que piensen, aprendan a pensar. Las celebraciones son fundamentales.
Pero hay que saber qué es lo que uno está celebrando, qué es lo que uno quiere celebrar y por qué está celebrando, ¿no es cierto? ¿Por qué celebramos Halloween y no Todos Santos? ¿Por qué celebramos Carnaval y no Anata o Puglia? ¿Por qué celebramos San Juan y no el solsticio de invierno? ¿Por qué? Piensen en eso. Muchas gracias. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían las acciones concretas para promover y mantener la verdadera cultura de nuestro país desde las ciencias sociales? A ver, primero, no existen verdaderas culturas, existen solamente culturas. Y las culturas no se las desarrolla desde las ciencias sociales, las culturas se las desarrolla a partir de la acción política de los pueblos. ¿Ya? Esa aclaración. Gracias por su respuesta, doctor. Aquí viene la segunda pregunta. Usted menciona que la cultura andina se maneja en los espacios. Esto tiene que ver para celebrar el solsticio de invierno. ¿Se los, se los realiza en los espacios de arriba o cómo son las ruinas en los cerros o en las huacas? A ver, primero una aclaración. Cuando se habla de sitios arqueológicos no se habla de ruinas, ¿ya? Para el que ha hecho la pregunta. Ahora, la pregunta eh, busca una respuesta en el sentido de lo dado, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, nos está preguntando sobre un deber ser, ¿no es cierto? Y cuando yo expuse la diferencia entre una antropología que se desmarca de las ciencias sociales, había expuesto que cuando hablamos de esa antropología, esta tiene que ver con formas creativas de recomponer los procesos sociales, políticos, religiosos. Y en ese contexto no se puede hablar de un deber ser, ¿cierto? O sea, es más, cuando hablamos del Año Nuevo Aymara como parte de una construcción política que actualmente tiene cierta repercusión en un ámbito de gobierno, ¿cierto? Es como que hay que repensar estos procesos, ¿ya? Entonces hay que repensarlos ¿cómo? A partir de la creatividad de los pueblos, ¿no? Entonces, si se va a hacer en los sitios arqueológicos, en los cerros, etcétera, eso tiene que ver con la creatividad de los pueblos y con la dinámica de las comunidades. Gracias por la respuesta, doctor. Aquí viene la última pregunta. ¿Cuál es la necesidad de un nuevo ciclo para los Andes? ¿Y cuál es la necesidad de un nuevo ciclo, año nuevo, para la modernidad? A ver, eh, como habíamos expuesto al inicio, hemos vivido, estamos viviendo todavía la hegemonía de un proyecto político que tiene a la cultura de la modernidad como dominante, ¿no? Y este proyecto político ha impuesto una forma de vida en todo el planeta y ha impuesto una forma de vida a partir de una cosmovisión liberal, decíamos. ¿Qué significa una forma de vida que se vive a partir de una cosmovisión? Que tiene ciertos fundamentos, esa forma de encarar la vida tiene ciertos fundamentos. La modernidad con su cosmovisión liberal, uno de los fundamentos que tiene es la vigencia del individuo, ¿no? Además, es un individuo solipsista. Además, ese individuo solipsista debe
ser acumulador de riqueza, ¿no? Tiene que tener en la acumulación de riqueza su referente máximo. Además, piensa la vida de un modo lineal, porque en ese modo lineal la ganancia se sitúa a partir de una pendiente de arriba hacia abajo, es decir, lo que gano hoy, mañana tiene que ser más, y lo que gano mañana tiene que ser más, y lo que gano, o sea, y nunca tiene que ser menos. Entonces, hay una serie de componentes que hacen a esta cosmovisión, ¿no? Y que ya ha instalado su forma de entender el tiempo, ¿no es cierto? Incluso todos decimos, el tiempo es oro, ¿no? Y eso es la forma de entender el tiempo en la cultura de la modernidad, que nos pone un año nuevo, no para cambiar de ciclo, porque ahí no hay ningún cambio, es para sostener esa línea que va en ascenso, ¿no? 2000, 2001, 2002, 2003, ahí no hay un ciclo, no hay un cambio, es una línea que va. Ahora, la vida no puede ser pensada como a partir de un crecimiento al infinito, como nos ha planteado el capitalismo, porque la vida tiene sus ciclos. Entonces, pensar la vida de una manera cíclica, en este caso, es mucho más razonable pensando en los ciclos de la naturaleza, porque gracias al capitalismo nos estamos quedando sin planeta. Si recomponemos los ciclos de la vida, es para recomponer los ciclos de la naturaleza que han sido destrozados por la industria de la modernidad eurocéntrica. Eso, gracias. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctor. La verdad ha sido una gran exposición. Se ha tratado de un tema tan importante y que causa tanto impacto en la sociedad. Muchas gracias por su exposición, doctor. Esperamos verlo en futuras actividades también. Quizás algunas palabras para ir cerrando, doctor. No, yo soy el agradecido y estoy a su disposición en futuras oportunidades. Buenas noches.